Venga, pues Bueno, vamos con el temita, ¿no? el temita de los 4 tercios, De los cuatro que tercios. preguntan por aquí en el chat que no se termina de entender. Y no me extraña, ¿eh? No A me ver, extraña nada. O lo que sea, pasa que yo creo que alguna vez lo hemos comentado aquí, pero aquí Fernando va a explicarlo bien. Vamos a explicar de bien el hecho, problema. voy a explicar incluso desde atrás, aunque habrá que la gente que lo sepa le parecerá redundante, pero voy a explicar un poco. El tema está en que esto es una pantalla de cine. Una pantalla de cine a grandes rasgos, tradicional, digamos que es el lienzo más ancho que nos podemos encontrar en una sala de cine convencional. Y este Ujú. formato es 2.35. No estoy hablando de formato de grabación, sino formato de proyección. Es decir, el Es 2.35, la clave, esa es la clave. claro, el 2.35 se puede llenar con imagen que ha sido grabada en otro tipo de formatos, sea celuloide, sea digital, lo que sea, pero el formato de proyección es ese, 2.35. En cine, a ver que encuentre la plantilla, también tenemos otro formato, que es 1.85. Es decir, es también panorámico como el 2.35, pero un poquito más ajustado. Y en los cines convencionales, lo veríamos así, es decir, una pantalla un poco más estrecha y espacio negro de pantalla que no se utiliza a los lados, ¿vale? Y luego, otro formato más, por resumir, en los grandes tres formatos que nos hayamos podido encontrar en salas de cine, pero el siguiente formato no nos lo hemos encontrado ninguno de nosotros en una sala de cine, a no ser que vayas a la Filmoteca a ver una peli de cine mudo, una peli de Buster Keaton, etcétera, etcétera. Sí, yo del 1.85 sí lo que tú dices. En películas Claro, cuando sí, sí, son no, independientes o cines no, raros, o sí, sea, un pero... 85 lo hemos visto todos los días Sí, y bueno. eso no es problema. Me refiero al 4 Ah, tercios. vale, sí, sí, no, son muy raros, sí, sí. Son muy raros. Entonces, aquí entendemos dentro de lo que es la proporción de una pantalla en una sala de cine, eso es como nosotros veríamos en esa pantalla de cine cada uno de los formatos. Es decir, el 4 tercios, el más estrechito, casi cuadrado, que no cuadrado del todo, con mucho espacio vacío a los lados. El 1,85, que es el 16 novenos de toda la vida, Sí. un poquito más ancho, más panorámico, y el 2.35, pues lo típico de las películas, pues más en formato panorámico, todas las pelis de Star Wars, pelis clásicas, etcétera, etcétera. Eso es a grandes rasgos. Eso es en una sala de cine. Nosotros donde vemos cine, donde vemos ficción actualmente casi más, en una pantalla de televisión. Una pantalla de televisión es este formato, el 1,85, 16 Mm, novenos. sí, sí. Es la pantalla de televisión que el 99,99% de la población tiene en su casa, que equivale al segundo de los formatos que hemos visto antes en cine, pero ese es nuestro lienzo actual para ver contenidos de plataformas, de Blu-rays, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que nosotros podemos ver pelis que ocupen toda la pantalla en 1,85, Ujú, muchas series, muchas películas, etcétera, sí. pero también puede haber películas que estén en 2,35. Un ejemplo es Batman contra Superman, por ejemplo. Batman contra Superman estaba en formato 2.35. Exacto. ¿Eso que conlleva? Pues que arriba vamos a tener, arriba y abajo, dos barras negras. Ya está, no hay más historia. Y luego, ¿qué pasa con el 4 tercios en nuestra pantalla de televisión? Que queda tal que así. Es decir, al final nuestra imagen va a intentar rellenar todo el espacio que pueda hacia los límites y el primer límite que se encuentra es el superior y el inferior. Claro. Con lo cual nos encontramos con una imagen que cubre toda la pantalla hacia arriba y hacia abajo como el 1,85, como el 16 novenos, pero que en los laterales nos encontramos con dos barras negras. Así es como se ha estrenado la Liga de la Justicia de Zack Snyder. Entonces, claro, lo que le da a uno que pensar es que nos están recortando imagen de los laterales. Sobre todo porque la Liga de la Justicia de Joss Whedon se estrenó en 1,85. Claro. Entonces uno dice, ostras, pues me están quitando imagen que sí tenía la otra versión. ¿Y con qué motivo? ¿Con qué razón? Y más cuando Batman contra Superman se estrenó en 2.35, que es como el formato en el extremo opuesto. Entonces, ¿qué pasa? En realidad esto no es así. En realidad esto no es así por el siguiente motivo. Y Zack Snyder se ha justificado haciendo este argumento. Batman contra Superman, como ya pasó con algunas pelis de las de Nolan, tenía secuencias rodadas en formato IMAX. IMAX, formato de grabación que no de proyección, graba en negativo de 70 milímetros. Casi todo el cine en celuloide
se ha hecho siempre en 35 milímetros y el negativo de 70 milímetros, pues digamos que sería como el 4K con respecto a 1080, es decir, a mayor espacio de fotograma, mayor resolución. Sí. Mayor resolución significa mayor calidad o también mayor margen para tú jugar con la imagen, escalarla y adaptarla a lo que tú quieras. Exacto. Eso es ¿Qué importante pasa? entender, que la idea es que tú puedes tener más Lienzo. más lienzo, pero luego solo tienes que reencuadrar para que te Claro. quepe en un sitio específico. ¿Por qué? Porque el formato del IMAX, no solo el formato del IMAX, el formato del negativo de cine, porque IMAX es un formato que es de celuloide, es decir, es Sí, fotoquímico, sí. no es digital. No, sí, sí, es El, fotoquímico, claro. el formato nativo del celuloide es 4 tercios. El que luego tú hayas estado viendo películas en 1.85, lo único que da a entender es que para su proyección cinematográfica se cropeó, recortó de arriba y de abajo Exacto. parte del negativo original. Eso no quiere decir que estés perdiendo información, eso quiere decir que cuando se rodó, se encuadró teniendo en cuenta que iba a sobrar imagen por arriba y por abajo que luego ibas a perder cuando se hiciera la versión para proyectar. Por eso muchas veces, sobre todo en los 90, se rodaba en un formato que se llamó Super 35, que es, pues tú llenabas todo el negativo este de 4 tercios, pero tú en tu monitor de cámara tenías unas guías que te daban a entender cuál iba a ser el formato final de proyección, y entonces todo lo que estuviera dentro de esas guías, aunque quedara impreso en el negativo, no se iba a ver nunca en la película. Le hace micrófonos, le hace Claro. algún foco, etcétera, etcétera. Eso iba a decir yo ahora, que eso era cuando hubo cambios estos de formato tan radical de un día para otro, se volvió a entrar el problema este de que se veían micros y cosas raras dependiendo de donde Claro, vieras la película. de hecho, muchos micros que veíamos nosotros en películas en los 90 en VHS o en DVD, en realidad es porque se les pedía a los realizadores que cuando... por eso se utilizó el Super 35 mucho en los 90, porque se pedía a los realizadores que cuando encuadraran intentaran no meter micros y movidas en el aire que se iba a recortar luego, porque luego lo que se pretendía es que en la versión para videoclub, cuando no se estilaban las bandas negras, Sí. se iba a dejar el frame totalmente completo para no recortar por los lados. Y entonces, Claro. por eso en los 90 en muchas películas de videoclub se veían micrófonos, se veían cosas que no tocaban, y en realidad estaban pensadas, en la versión de cine no se veían. En la versión de cine no se veían, pero en la versión de videoclub se veía porque habían quitado ese cropeo. En realidad estaban ganando imagen, es decir, a lo mejor era tan fácil como que nosotros hubiéramos puesto unas cartulinas negras en las teles de tubo de aquella época, pero bueno. La cosa está en que Snyder rodó bastantes secuencias de Batman contra Superman en formato IMAX, por la alta resolución, etcétera, etcétera. Pero la peli se estrenó en cines en formato 2.35. Este es el 1.85, ¿vale? El 1.85 quiere decir que aquí, con respecto al negativo de IMAX de 4 tercios, estamos cogiendo solo esa parte de la imagen. Lo de arriba y lo de abajo se pierde. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Zack Snyder rueda secuencias en IMAX para Batman contra Superman, él encuadra sabiendo que su peli definitiva va a estar en 2.35. Es decir, él encuadra sabiendo que lo que esté por encima y por debajo del 2.35 en las salas convencionales no se va a ver, ni se va a ver en el Blu-ray, ni se va a ver en la proyección en plataformas. Sin embargo, a pesar de encuadrar de esa forma para que el 2.35 funcione, lo que está por arriba y por debajo también tiene que funcionar, también se encuadra, porque en los cines IMAX esas secuencias sí van a ver en 4 tercios. Y va a haber más imagen por arriba y por abajo. Exacto. Cuando rueda la Liga de la Justicia, decide rodar toda la película en formato IMAX, porque se enamora del formato, porque patatín, porque patatán, y entonces dice, bueno, pues ruedo la película en 4 tercios, aprovechando todo el negativo, encuadro en 4 tercios pensando en su proyección en cines IMAX, pero también encuadro la película, es decir, no dejo información relevante en los márgenes de arriba y abajo, porque luego la peli en cines convencionales y en Blu-ray y en plataformas va a ir en un formato más pequeño que este. Al principio se piensa que va a ir en 2.35, igual que pasó con Batman contra Superman. Pero Zack Snyder, en un artículo de una revista, explica que no, que la Liga de la Justicia va a ir en 1.85.
Esto quiere decir que va a ser un formato intermedio entre 4 tercios y 2.35. Es un artículo del 2017, Es para un que la artículo del gente 2017 lo tenga claro. cuando Zack Snyder todavía estaba haciendo la Liga de la Justicia. Entonces él explica que su versión de la Liga de la Justicia, la única que había en aquel entonces, iba a ser en 16 novenos, en 1.85, y que él estaba encuadrando para que esa versión funcionara, independientemente de que quien pudiera y quisiera ir a verla en un cine IMAX vería más imagen por encima y por debajo. Sí, porque ahí vemos una imagen más o menos en 4 tercios, que es la de Batman, ¿no? Que es más o menos la idea de... Sí, sería un cuadro de IMAX, entendemos, ¿no? Que es la idea de cuadro de IMAX. Claro, la comparativa que figura aquí es Batman contra Superman, que se ve las barras negras porque está en 2.35, Sí. y lo que él pretendía con la Liga de la Justicia, que era una imagen en 16 novenos, que es el mismo formato con el que se estrenó la versión de Joss Whedon. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se estrena la versión de Joss Whedon pasa lo que pasa, y cuando llega el momento de justificar creativamente y artísticamente la versión de Zack Snyder, tanto Warner como Zack Snyder quieren alejarse estáticamente todo lo posible de la versión de Joss Whedon. Y entonces de repente sale esta declaración donde dicen que la película va a ser en 4 tercios porque quieren recuperar todo el fotograma original de la cámara IMAX. Y no solo eso, sino que dicen que es recuperar la visión original de Zack Snyder. Y entonces aquí es donde llega un poco la cosa bizarra. Es decir, la peli que estamos viendo en HBO no está recortada por los lados. Es más, si hacemos una comparativa entre los planos de la de Whedon y la de Zack Snyder, tiene más información por arriba y por abajo. Lo que pasa es que al encajarlo en nuestra pantalla de 16 novenos, tenemos unas bandas negras a los lados pues bastante tochas. La cosa está en que se supone, si tenemos que creer a Zack Snyder en este artículo del 2017, él encuadró siempre la peli pensando en que fuera válida para los dos formatos, para 4 tercios y para 16 novenos. Con lo cual no está justificado la defensa de ahora estrenar en HBO Max la peli en 4 tercios, porque además, si Zack Snyder no hubiera salido de la película en su momento, la peli se habría estrenado en plataformas y en cines convencionales en 16 novenos. Ya. Es decir, esta versión de la Liga de la Justicia tendría sentido verla en 4 tercios si la estuvieran estrenando en Cines IMAX y fuéramos a verla en Cines IMAX, pero en plataformas es más un argumento de diferenciación artística entre uno y otro realizador que un argumento real. Sí, es más prácticamente marcar una distinción artificiosa para justificar que lo hayan puesto en 4.3 cuando en realidad no era necesario. Lo podían haber puesto en 1.85 o incluso si se hubieran arriesgado más en 2.35 y lo hubiéramos visto panorámico y nadie hubiera notado absolutamente nada, porque en realidad no hubiera notado nadie nada. En cambio, así sí que de un vistazo la gente dice, este es el corte de Snyder y esta es distinta porque no sé qué. Lo que pasa que yo lo he visto él haciendo gráficos aquí explicando un poco esto de una manera un poco... y no lo explicaba igual. O sea, lo explicaba como diciendo, no, es que al haberlo hecho así ganamos por arriba, pero él nunca hablaba de los laterales, como si los laterales no existieran, cuando en realidad lo que estás hablando es del mismo cuadro todo el rato. Claro, o sea, en realidad no es que ganes arriba y abajo, es que en realidad es un cuadro. Lo que haces tú al ponerlo en pantalla, en todo caso, es quitarle. Porque eso es el problema que tienes al reproducirlo. En realidad estamos viendo todo el negativo. No hay más imagen, no está recortada por los lados, no hay más imagen que... No, claro, es lo que hay. Que es lo que hay, es todo. Pero estamos sufriendo, sobre todo porque tenemos que visualizar la película en pantallas de 16 novenos, una cosa que en teoría él se había currado que fuera factible, que narrativamente fuera disfrutable en 16 novenos, porque eso que estamos viendo además por arriba y por abajo, en teoría no hacía falta. Podíamos prescindir de ello. Es más, el tío también ha hecho algunas comparativas mostrando imágenes de la versión de Whedon, donde decía, es que mira, es que yo encuadré esto en 4 tercios y Whedon me lo ha cortado por arriba y por abajo y le ha quitado el sentido. Es decir, a ver, en plan, primero, tú juraste en el 2017 que estabas encuadrando en 16 novenos. Entonces, si ahora hay un plano de esos que tú hiciste, no que hizo Whedon, que tú hiciste, que al encuadrarlo en 16 novenos no funciona, el que hizo mal su trabajo eres tú, no Whedon. Claro, obviamente. Y además a ti también, si tú vas a trabajar y te dicen, oye, esto lo vamos a sacar así,
Pues tú, ¿qué vas a hacer? Encuadrar teniendo en cuenta eso, aunque lo estés grabando con un formato más grande, pero tú estás acostumbrado a hacer los cuadros de una manera. Dices, vale, yo sé que esto en el 90% de los televisores se va a ver así, y luego va a haber gente que va a ir al IMAX tal vez a verla, pero no va a ser un porcentaje muy pequeño. Bueno, pues lo voy a encuadrar de esta manera, ¿no? Ostras, no le puedes echarle el marrón al otro de eso, o sea, él no tiene la culpa, él encuadra, pues teniendo en cuenta lo que se supone que iba a estrenarse luego. Si luego a la mitad del recorrido pues pasó todo lo que pasó, pues bueno, pues oye, no es responsable a quien le corresponda, ¿no? Claro, entonces ahí está la explicación de por qué la versión de Zack Snyder está en 4 tercios. El 4 tercios que vemos aquí, que es más grande que lo que cabría en una pantalla nuestra de televisión, ese 4 tercios se ha visto ajustado a esto. Es decir, hemos tenido que encajarlo en nuestra pantalla de televisión, haciendo que a los lados tengamos la sensación de que estamos perdiendo imagen cuando en realidad no hay imagen que perder, es decir, es vacío. Son aquellos laterales de la pantalla de cine en la que no hay proyección. Exactamente. Pues nada, este era el misterio, amigos. Este era el misterio, que más que misterio es como chorrada, reclamo publicitario un poco barato y un poco McGuffin para darle todo un aura de qualité a una jugada que la verdad es que comercialmente no tiene mucho sentido, porque vienes de un Batman contra Superman que estás vendiendo como una historia épica en formato panorámico, ¿no? Siempre se ha asociado a este tipo de producciones llenas de efectos y llenas de epicidad, el formato panorámico, y ahora lo que ofreces es la versión más larga y más épica de tu Liga de la Justicia y la ofreces en formato tele de tubo de los años 80. Pues, hostia,